Os doy la bienvenida en nombre del ecosistema Más Empresa y Ibercaja. Yo soy Luz López y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con Miriam Fernández, que nos va a hablar de en qué medida pueden escapar las megatendencias a la crisis del COVID-19. El enfoque que nos plantea Miriam es un enfoque orientado a conocer si aquellas megatendencias que estaban en vigor a principio de año siguen teniendo validez en este momento, con este contexto COVID. Miriam Fernández, yo estoy encantada y te lo agradezco enormemente, Miriam, que hayas compartido, que vayas a compartir este tiempo con nosotros, porque es una extraordinaria profesional. Miriam tiene la doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas, en la especialidad de Finanzas y máster especializado en Gestión de Carteras por el IEB, y además tiene la evaluación CFA. En este momento es responsable ASG, que quiere decir que está habilitada para invertir en entornos socialmente responsables, en Ibercaja Gestión y en la gestora de fondos de inversión y de pensiones en la parte de renta variable de Ibercaja Gestión. Miriam, ahora mismo te doy paso. Simplemente recordar a todos los asistentes cómo hacemos el formato de los webinars. Miriam va a hablar, va a hacer una exposición seguramente a través de pantalla compartida durante aproximadamente 40-45 minutos y después ella responderá directamente a todas vuestras preguntas. Para eso, como somos muchos, os planteamos siempre que escribáis en el chat todas aquellas preguntas que queréis hacer y yo os iré dando paso para que se las podáis hacer en primera persona, ¿vale? Miriam, todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Te activas micro? Porque estarás con el micro perfecto. Activado. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir este valioso tiempo, que es lo que más vale el tiempo, con nosotros y poder hablar pues, de este tema que está tan candente ahora, ¿no? Como porque todos tenemos en la mente de que nos va a cambiar la vida de aquí adelante en cuanto las medidas de confinamiento terminen. Y sí que es cierto que va a haber determinados cambios societarios, etcétera, que se van a ir vinculados con megatendencias desde el punto de la inversión. Yo soy gestora de fondos de inversión en inversión directa, en renta variable, es el prisma desde el que yo puedo hablar. Los temas en los que yo puedo investigar son muchos, siempre desde el punto de intentar sacar una rentabilidad bursátil, pero hoy no vamos a hablar de productos, sino que vamos a hablar de lo que subyace y de lo que los motiva a tener certidumbre en determinadas temáticas estructurales, seculares. Crecimiento secular implica pues, que intenta ser superior al del Producto Interior Bruto en un momento normalizado, no como el actual de abruptas caídas, y que es un crecimiento que se pretende que se mantenga en el tiempo. Por eso nos da cierta seguridad el poder invertir en esas tendencias a través de determinados nombres en bolsa. Entonces yo hoy hablo en nombre de lo que puedo investigar y saber como gestora del Ibercaja Megatrends. Ibercaja Megatendencias es un fondo de inversión que se apalanca a las tendencias que vamos a hablar hoy y vamos a ir paso a paso pues, por las que yo identifico pues, que pueden verse afectadas en el corto y no en el largo plazo, en ningún tipo, ni en el corto ni en el largo plazo, y muchas cosas pues obviamente van a ir correlacionadas con lo que han podido ir ustedes viendo en estos días de confinamiento que ya llevamos desde el 13 de marzo, pues lo iremos viendo a continuación. Entonces, si les parece, podemos comenzar y cualquier me interrumpís y si no, en cualquier momento posterior con correos o a través de cualquier contacto, yo estoy plenamente disponible, no solo para responder preguntas, sino para aprender, porque hay que ser honesto y esto de las megatendencias son estructurales, pero van cambiando día a día, van explotando y nos tienen que hacer aprender y un aprendizaje perpetuo, con lo cual cualquier feedback y cualquier tema que no hayamos tratado y que debería ser objeto de interés y sobre todo de presencia en una cartera de inversiones, agradecería también pues, que me ilustraran a mí también, que para eso el conocimiento es algo universal. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Lo veis? Perfecto, Miriam. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, se ve perfecta. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, aquí tenemos el índice, vamos a ver qué son las megatendencias, los 3 grandes bloques y luego cada uno de los aspectos que me gustaría hoy tratar aquí, pues como que pueden ustedes tener en la mente y que son los que tenían gran potencial de crecimiento, pues justo al inicio de explotar esta pandemia que deriva en una recesión económica.
El medio ambiente, la educación online, el consumo digital, las nuevas formas de ocio, la alimentación, la salud y, por supuesto, impregna a todo tipo de industria la digitalización, la conectividad y la innovación tecnológica. Me gustaría comenzar por explicar qué son las megatendencias, ¿no? Pues para nosotros son fuerzas potentes y transformadoras, como les ponemos aquí, que cambian todo. Lo cambian todo, la forma de interrelacionar, la forma de hacer negocio, la forma de adaptarnos como consumidores, como industria, como empresa. Este concepto de megatendencia va intrínsecamente conectado con lo que es la disrupción. Obviamente, cada uno podemos entender la disrupción de una manera, pero para nosotros, y siguiendo un poco la línea de esa figura que les pongo de referencia, que les animo a buscar en YouTube o a buscar en Internet cualquier referencia sobre Tony Seba de la Universidad de Stanford, pues para él habla de disrupción cuando nuevos productos o servicios crean nuevos mercados que transforman o incluso llegan a colapsar a través de bancarrotas pues, industrias convencionales. Y a la vez pues, los gustos y las preferencias cambian de una manera radical, es decir, aquí los adverbios importan. Y aquí les pongo de referencia pues, la industria del petróleo, ¿no? Claramente esto es doble, ¿no? La crisis del COVID y la crisis del petróleo a 20-30 dólares el barril, a la cual no se le espera que repunte, y la unión con el cambio climático. Es decir, quiénes son ganadores, quiénes son perdedores en un tema estructural de largo plazo. Los vehículos de combustión interna, obviamente, abocados a desaparecer, como veremos más adelante, o incluso la publicidad que no sea online. La publicidad online está ganando gran parte del pastel a repartir y seguirá, sobre todo, impulsado detrás del COVID-19. La disrupción puede ser por confluencia de varias tecnologías, porque, por ejemplo, el smartphone no surgió de la nada. El smartphone surgió, en concreto, triunfó en 2007, pues la convergencia del éxito de varias tecnologías, como el incremento del poder de computación, de llevar a cabo cálculos, el almacenamiento del dato, la imagen digital, también la seguridad en la red, las baterías, también para los smartphones, los sensores, todo el tipo de geolocalización, todo ello es una unión que nos permite hablar de disrupción a través de confluencia de varias tecnologías. Luego hay tecnologías que son disruptivas transversalmente, como las que les pongo ahí, pues la inteligencia artificial y que trataremos más adelante, Vital, la inteligencia artificial que impregna todos los sectores, el machine learning, la biología de precisión, muy candente el tema actualmente, lo veremos más adelante, la robótica aplicada a cirugía, la robótica aplicada a la industria 4.0, la automatización, etcétera, los drones, ¿no? Para llevar a cabo tareas más automáticas. Pero también puede ser disruptivo un modelo de negocio y todos tenemos en mente a Uber o a Lyft, ¿no? Que en 7 años Uber pues, tiene más pedidos, más contrataciones que toda la industria del taxi conjunta en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de grandes disrupciones. Y modelos disruptivos, pues ustedes estarán de acuerdo en que han sido Facebook o Google con el tema de la publicidad online y encontrando otro tipo de monetización. Es decir, diferentes formas de disrupción y la disrupción no destruye dinero, sino que lo crea. Nosotros hablamos de 3 grandes temáticas y las impregnamos en Ibercaja Megatrends. Son el medio ambiente, con lo que allí les pongo, energías renovables, etcétera, innovación tecnológica, la digitalización, el teletrabajo, la inteligencia artificial y luego un gran bloque, ese cuadrado que engloba dos aspectos de la demografía. Por una parte, algo que se centra más en la protección de la salud, el envejecimiento poblacional, la tecnología aplicada al cuidado de la salud, todo ello lo veremos más adelante. Y por otra parte, pues nos encontramos con lo que tiene que ver con la pata de consumo ligado a demografía, con las clases medias emergentes las clases medias que surgen, que crecen en los países emergentes, las nuevas formas de ocio, las nuevas formas de alimentación, los gustos, las preferencias. Todo ello son lo que nosotros englobamos, entendemos que son 3 grandes temáticas y a través de estas 3 grandes temáticas, a través de este paraguas, pues invertimos en multitud de nombres y de sectores. Para ir avanzando me gustaría empezar pues, por el cuidado del medio ambiente. Ya hemos dicho que abraza las energías renovables, la gestión del agua y residuos, el desarrollo de baterías, las baterías de litio para el vehículo eléctrico y en consecución pues, el vehículo eléctrico. Obviamente se van a ver afectadas en el corto plazo. Es decir, a corto plazo la instalación de megavatios renovables se va a ver mermada, va a haber retrasos en las subastas y también una ralentización en los mercados de los Power Purchase Agreement, de los PPAs, que son contratos bilaterales entre el generador de electricidad y el comprador, que a veces los compradores son las propias comercializadoras eléctricas, pero claro, como los precios de la electricidad, porque la demanda a su vez está corrigiendo, los precios de la electricidad están corrigiendo, pues yo creo que hasta que no se produzca una estabilización en los mercados del precio de electricidad, pues tampoco va a haber visibilidad para poder centrarse y poder prefijar un precio fijo y cerrar más PPAs, con lo cual parece
que esto sí que es en cierta manera disruptivo en el sentido de que ganarán preponderancia las subastas, porque como les pongo ahí, es un sector clave. Ya conocen ustedes el Green Deal desde la Comisión Europea, desde Europa, que además fue a principios de marzo cuando se aprobó ese borrador de la Ley del Clima, que lo que está haciendo es fijar también un paraguas para proteger la inversión en renovables y en todo lo que es la descarbonización de la economía. Entonces, a corto plazo sí que vemos sobre todo pues, un fuerte impacto en aquellos proyectos renovables que sí que se encuentran en fase de construcción, pero que no han cerrado todavía la financiación por si los mercados financieros se recrudecieran, o incluso para poder llevar a cabo in situ las instalaciones, porque con estas medidas de confinamiento tampoco se pueden llevar a cabo viajes, etcétera, y por tanto va a haber un retraso en esas instalaciones de nuevos megavatios renovables. Para que tengan ustedes en mente, la expectativa de caída de demanda de electricidad en Europa es del 5 o 6% en Europa, y luego pues una tibia recuperación del 3% en 2021, una recuperación que no es tan explosiva, con lo cual sí que hay cierto impacto estructural tras esta crisis del COVID. Actualmente está siendo este fuerte impacto pues porque tienen ustedes que tener en mente que la demanda de energía en Europa se distribuye en consumidores, el 40% es consumo industrial, el 30% es comercial y el 30% es residencial, con lo cual el 70% se está viendo impactado a corto plazo, y esto también es diferente a la crisis del 2008, ¿no? La gran crisis financiera. Un poco para ponernos en contexto. En la cadena de valor de la solar fotovoltaica no vemos mucha presión porque depende mucho de China, y ya está empezando a repuntar. Sin embargo, en el caso de la eólica, tanto onshore como offshore, pues sí que vemos más riesgo de que todos los megavatios que podían ser instalados y que no se encontrarán cerrados y que haya un retraso hacia 2021. A largo plazo, ¿cómo les pongo allí? Pues yo creo que este sector, el de las renovables, era y va a seguir siendo contemplado por los gobiernos como una vía para salir de la crisis, para crear empleo, y por tanto va a gozar del apoyo regulatorio y de la financiación. También yo creo que en cuanto haya cierta estabilización de la situación actual, porque ahora mismo la prioridad es otra, pues sí que se reanudarán las subastas de nuevos megavatios renovables, y además se hará relativamente pronto porque su desarrollo depende solo del sector privado, es decir, no es que dependa del endeudamiento del poder público, sino que depende de los desarrolladores privados. Y como digo, será un sector clave para poder llevar a cabo infraestructuras no en España, sino en Europa. El concepto que se llama Levelized Cost of Energy, que es el break-even, el punto en el cual pues ya es rentable, es competitivo llevar a cabo este tipo de instalaciones de megavatios frente a los megavatios térmicos, pues estas tecnologías continúa cayendo esta métrica, y por tanto frente al precio marginal del pool pues siguen siendo, a pesar de esa corrección actual, siguen siendo rentables. Y lo más importante, frente a la crisis del 2008, es que ahora es un sector que no precisa de subsidios, es competitivo por sí solo frente a las tecnologías del gas, del carbón, etcétera. Bien, hay que recordar, como he dicho, pues que los gobiernos se encuentran fuertemente endeudados. Actualmente estoy hablando de que Alemania implementa un paquete fiscal que representa un 22% de su Producto Interior Bruto, Estados Unidos un 9%, España un 16%, se encuentran muy endeudados, y este sector es un sector movido por el capital privado, y por tanto pues enseguida se reanudará la marcha posteriormente a este impacto actual. En concreto, nosotros veíamos mucho potencial al desarrollo de la renovable, de la eólica offshore, la que se instala marina, que también va a haber un impacto, sobre todo por un proyecto en Dinamarca que se retrasa en 2021, pero las perspectivas de instalación de aquí en adelante, y por la Agencia Internacional de la Energía, pues siguen ofreciendo un crecimiento bestial, un crecimiento monumental. Es decir, se precisan inversiones por $1 trillón de aquí a 2040 para poder impulsar esta tecnología. Y es un mercado que se espera que pase de 25 gigavatios, para que vean la métrica, a unos 1.000 gigavatios en 2050. Eso sería multiplicar por 40 veces, ¿no? Entonces, yo creo que se va a acelerar ese ritmo de los 40 gigavatios que se van instalando anualmente, y se incrementará progresivamente una vez veamos visibilidad. Eso en cuanto a las renovables, por ir avanzando.
En el seno de las renovables también y de todo lo que es la transición hacia una descarbonización de la economía vinculado al cuidado del medio ambiente, les pongo en el punto tercero que el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea sigue on track, sigue yendo por la vía que tenía que ir, y hace poco pues ya salió el borrador de la taxonomía para poder identificar a nivel europeo, eso sí, porque somos líderes en Europa desarrollando el concepto de la sostenibilidad. Ya salió pues, cuáles eran las actividades definidas para que ya haya un consenso. Como les pongo ahora, pues la taxonomía es un lenguaje común entre el regulador y los inversores para poder saber que es una actividad que mitiga o que se adapta al cambio climático, y por tanto ya tenemos esa referencia. Pero hay muchas otras referencias que siguen en pie. Muchas otras referencias que siguen en pie, muchos desarrollos, pues las etiquetas verdes, también los estándares para calificar un empréstito o un bono de una empresa como bono verde, qué reglas tiene que seguir. Se están estandarizando estas métricas para poder tener más fiabilidad desde el punto de vista de los inversores de qué es un bono verde. Y sí que es cierto, bueno, veremos más adelante la inversión socialmente responsable, y por ello paro en este pivote. El transporte, lo saben ustedes, es el responsable de una cuarta parte de las emisiones de gas efecto invernadero, y por tanto vamos a hablar del transporte, ¿no? Del vehículo eléctrico. A ver, llevamos unos años con ya unas ventas de automóviles muy deprimidas, pues porque de manera estructural lo que subyace es que vamos a comprar menos coches. ¿Por qué? Pues porque, como precisamente este señor Tony Seba de la Universidad de Stanford ya previó hace bastante tiempo, es que al final pues hacia lo que vamos a tender, y aunque nos parezca más lejos que pronto, que yo creo que está más pronto que lejos, es que al final pagaremos una suscripción pues de unos 100 euros, de unos $100 al mes, en vez de gastarnos pues 50.000 en un espacio de tiempo de 5 años, 50.000 euros en un coche. Pues porque al final va a ser un servicio, pues como llamamos el software as a service, pues también el transporte como un servicio, ¿no? Una suscripción. Esto es una temática estructural de largo plazo que ahora mismo nos parece una entelequia, pero que lo veremos pues más pronto que tarde, como veremos más adelante. Ahí me gustaría destacar pues, que la expectativa en total de caída de volumen de coches se espera pues, en torno a un 20%, y ya venimos pues, de un año malo que cayó un 5% en el 2019, también de años deprimidos anteriormente, y lo que esperamos es que a corto plazo, gracias a los subsidios, y a largo plazo, gracias a que continúe ganando competitividad el vehículo eléctrico, pues logremos incrementar esa flota de vehículo eléctrico. Y por supuesto esto no solo que transicionamos de los vehículos de combustión interna a los vehículos eléctricos, sino que esto es una revolución desde el punto de vista del transporte, pues como lo fue pasar del caballo al automóvil. Esto es un compendio, como veremos, como hemos puesto en la diapositiva anterior, cuando expresábamos lo que era disruptivo, pues esto es disruptivo, esto verdaderamente es un cambio brutal en el transporte y afecta, ya lo saben ustedes, a las expectativas para el precio del petróleo y las petroleras, que muchas de ellas se están reconvirtiendo e invirtiendo en energías renovables ya desde hace tiempo, porque ven que el tsunami regulatorio que apoya las renovables y a la transición ecológica es bestial, y lo es de manera global en Europa. Aquí les ponía, antes de pasar adelante, algunos gráficos, es decir, ese Green Deal de la Unión Europea y esa Ley Europea del Clima, pues el objetivo que tiene son las emisiones cero a 2050, y fue muy criticado porque a 2030 no hizo nada que fuera obligatorio. Dijo que lo revisaría en septiembre. Ya veremos, ¿no?, con la situación actual cuáles son los plazos a partir de ahora, pero se le criticó que no ampliara el objetivo de reducción de emisiones de ese 40% frente a los niveles del 90% a más, ¿no? Querían una reducción del 50-55% de los grupos ecologistas y el consenso que sigue este sector. Veremos, ¿no? Por supuesto, quizás haya algún tipo de impacto en cuanto a la consecución de hitos, porque ahora estamos con una crisis sanitaria y una recesión económica que hay que solucionar. Y como pueden ver ustedes en la foto que tenemos más hacia la izquierda, pues es una foto de China y de la emisión de nitrógeno a la atmósfera, ¿no? Pues pueden ver ustedes cómo, pasando del mes de enero al mes de febrero, pues había muchos focos que se encontraban con altos niveles de emisiones, y luego pues una ciudad, un país limpio, ¿no?, de emisiones, que eso era impensable, o esas fotos que se ven de Madrid, o esos niveles de caídas de contaminación que estamos viendo. Es decir, la propia recesión económica, obviamente, lo único bueno que nos trae es que estamos avanzando en la descarbonización de la economía, pero bueno, a largo plazo queda mucho por hacer, quedan muchos objetivos por cumplirse para cumplir ese 2050. En el gráfico del medio les pongo, obviamente, esa recesión que se encuentra marcada en rojo fue la gran crisis financiera del 2008-2009, y por supuesto cayeron los niveles de CO2 emitido a la atmósfera, pero luego ya ven que hemos vuelto a contaminar al alza, ¿no?
Y la última diapositiva, lo único que no se ve muy bien, pero bueno, la parte verde es que lo que espera la Comisión Europea son las proyecciones de la Comisión Europea con las soluciones que propone de aquí a 2050, y la parte verde son las energías renovables, solar fotovoltaica, eólica en tierra y eólica marina, que por supuesto eólica marina irá ganando mucha preponderancia conforme esos costes de fabricación de las turbinas, que son más complicadas en el caso y toda la infraestructura en el caso de la marina, porque en la on-site, en la que se encuentra en tierra, ya está muy comoditizado toda la manufactura de la turbina. Pues en el caso de la eólica todavía queda más por caer, pero ven como al final la práctica totalidad del consumo de energía será de procedencia renovable y de procedencia nuclear, y la irá sustituyendo. En cuanto al vehículo eléctrico, se espera que sea competitivo en 2024. Esto lo tenemos en este gráfico, de la izquierda. Ven ustedes en 2024, pues los vehículos de combustión interna es la barra azul y las baterías, el coste de las baterías es la barra amarilla. El azul es el vehículo eléctrico sin el coste de la batería, el amarillo es el coste de la batería, y la línea horizontal es el coste con lo que tenemos que comparar la vara de medir de los vehículos de combustión interna. Pues ven que se equipara, se hacen competitivos en el 2040 según un estudio que hace el Bank of America, y represente, como vemos en el siguiente gráfico, represente aproximadamente entre un 25 y un 30% de la flota total en ese momento, más adelante, ¿no? Como lo vemos en ese gráfico, cuando cortan la línea amarilla y la línea azul, pues es aproximadamente 2036-2037, aunque probablemente esto incluso se acelere, y la línea punteada nos indica pues ese 25%. Por eso, antes de 2040 se espera que las ventas de los vehículos eléctricos en volumen supere a la de los vehículos de combustión interna. Simplemente por los avances ¿de qué? Pues los avances de la reducción del coste de las baterías, que vemos en el gráfico de la izquierda cómo estamos representando el coste como dólar por kilovatio hora. Ha caído un 80, pone aquí, hasta el 2018, ahora mismo es un 90% hasta el 2019, nos encontramos en $150 por kilovatio hora, y la expectativa es que lleguemos a los 100 en ese 2024 y en el 2030 pues a $50 el kilovatio hora, y por tanto esto sea fuertemente competitivo para poder transicionar la flota hacia el vehículo eléctrico y en contra del vehículo de combustión interna. Ese 34% es el coste de la batería en un vehículo eléctrico. Volviendo hacia atrás para acabar con la pantalla de cuidado del medio ambiente, luego podemos hablar más sobre este tema, pues el hidrógeno verde es algo que se encuentra todavía muy verde, efectivamente, o sea, solo el 2% de la energía actual que se consume procede del hidrógeno, y es un hidrógeno sucio, porque no se utilizan tecnologías renovables para llevar a cabo la electrólisis, que sería un método, otro sería la captura del CO2 y otro a través de la biomasa, pero todavía queda mucho por desarrollar, sobre todo por la mayor densidad y por el menor tiempo de carga y la mayor autonomía. Estoy hablando siempre del coche propulsado por hidrógeno verde o el coche eléctrico, que son dos tipos de tecnología diferente. Pues tiene a su favor que sería más eficiente para grandes flotas de vehículos, como por ejemplo los taxis de Uber, o para lanzaderas, o para lo primero que se estudia es para la industria pesada, o para incluso para buques oceánicos. Es decir, hay una noticia muy reciente del día 12 donde un gran conglomerado de maquinaria suizo y otro chino pues están desarrollando lo que llamamos las celdas de combustible de hidrógeno a escala de megavatios, y esto es para alimentar a grandes buques oceánicos, tanto para su propulsión como para el alimento de todos sus sistemas eléctricos. Esto es ya una realidad, pero hay que invertir mucho dinero para desarrollarlo. Según un estudio de McKinsey que tengo aquí, pues hacen falta inversiones por $280 billones de aquí a 2030 para desarrollarlo. Pero si se desarrollara a plena escala este hidrógeno, por supuesto hidrógeno gracias a la energía renovable, pues permitiría una reducción del 20% de las emisiones de CO2 en 2050, con lo cual su beneficio es muy plausible. Por ahora, como hemos dicho, solo el 2% de la energía que se consume procede de hidrógeno, y solo el 2% de ese hidrógeno es hidrógeno verde, con lo cual queda mucho por desarrollar. Por último, la edificación inteligente y la eficiencia energética. Por supuesto, a corto plazo vuelvo a recordar, estamos hablando de la crisis del COVID en el corto y luego en el largo plazo,
la potencia de esas dinámicas estructurales, pues claro, inherentemente a su exposición a la construcción y a la rentabilización económica va a tener un impacto, pero hace falta seguir invirtiendo en eficiencia energética y en una infraestructura inteligente, porque la edificación supone el 40% de las emisiones contaminantes, va a contar con el apoyo regulatorio, como hemos comentado, del Green Deal, juega un papel crucial en esa descarbonización de la economía, y el 30%, este dato es importante, el 30% de la energía que se utiliza en los edificios todavía es utilizada de una manera ineficiente, con lo cual hay mucho que mejorar en este sentido. Avanzando. Es otro tema radicalmente distinto, ¿no? Es el tema de la educación online. Bueno, ahí os pongo. El ODS significa los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, es una educación de calidad, es el número 4. Como he dicho, soy la responsable de inversión socialmente responsable en Ibercaja. Ibercaja Megatrends, que es ese fondo que invierte en temáticas, también aplica criterios de inversión socialmente responsable y en ellos se impregna pues, intentar fomentar que las empresas desplieguen el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas. Pues uno de ellos es la educación. La mejor forma de salir de la pobreza, estarán ustedes conmigo, que es tener educación, y por ello es tan importante este boom de la educación en los países emergentes, y verán la importancia que le da China. En los países desarrollados, que lo describo en la presentación con DM, Developed Markets, aquí lo importante es pues, la formación continua, porque lo que sabemos hoy, mañana se encuentra obsoleto, y los profesionales, esto sí que ha cambiado radicalmente. Gracias a esta educación online podemos estar formados a la última, porque cada segundo hay nueva información que procesar y nuevas opiniones de expertos a compartir. Formación personalizada, les pongo. Conexión online supera la barrera del lugar y la barrera del momento. Esto, pues me pueden decir, sí, esto yo ya lo sabía, pero no me negarán que la crisis del COVID y la situación de confinamiento actual está poniendo esto de relieve de una manera brutal. Es decir, ahora poder tener acceso a poder realizar una certificación internacional online que te permita mejorar en tu carrera profesional o que te permita aspirar a poder cursar una carrera universitaria. Es decir, esto me parece vital tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista de poder encontrar compañías en las que invertir para poder generar valor para el accionista. Es decir, para mí, y lo recalco, esta era post-COVID, esto lo acelera. La tecnología, por supuesto, he dicho que es una aplicación transversal, una megatendencia, pues permite unas mayores economías de escala aplicando la tecnología y poder llevar a cabo una educación online y su democratización, como hemos dicho. El 10%, a ver, cada país será una métrica diferente, pero el 10% del Producto Interior Bruto es gasto en educación. Con lo cual, cuando pongo reducción de costes, no significa que hay que reducir en educación, como cuando hablé de sanidad, no significa que hay que reducir en sanidad. Esto sería totalmente estúpido decir esto en cualquier contexto, en el actual y en el previo. Para mí, de hecho, pienso que, y hago un paréntesis, que la relación entre estos bienes que son públicos, ¿no?, de la educación y de la sanidad, con la relación con los mercados de capitales, pues va a cambiar y ya veremos cómo tras la crisis del COVID. Hecho este paréntesis, a lo que me refiero es que hay que recortar aquello que no sirve y tratar de ganar escala en aquello que nos incrementa la productividad tanto en el sistema sanitario como en el sistema, tanto como en el sistema de la educación. Y aquí lo que ponemos es un ejemplo que es el mercado por excelencia y en donde pues, hay oportunidades de inversión actualmente, que es en el mercado de lo que se llama K-12, K-12, que son los niños chinos que tienen que estudiar para poder tener acceso a la universidad. Sí, porque solo el 40% tienen acceso, porque tienen que llevar a cabo un examen pues, al estilo de la selectividad, que es verdaderamente complicado y que tiene muchos estándares. Ese estudio, ese examen lo pueden buscar, se llama Gaokao y es el examen más difícil del mundo. Solo el mejor accede, el que tiene mayor excelencia académica. Por tanto, muchos también emigran para poder cursar, para poder tener acceso a los estudios que allí no pueden tener porque no han sacado las mejores notas. 10 millones de estudiantes chinos hacen este examen, pero solo un 40% es admitido, solo un 40%, porque la escuela pública no está preparada para este nivel académico, para esta excelencia académica, y por ello, pues esto que les escribo aquí, que se llama AST, es After School Tutoring, que son las clases, que son tomar clases privadas después de clase para mejorar tus skills, tus habilidades para poder llevar a cabo este examen, y esto tiene fuerte crecimiento. Hasta ahora ha sido físico, pero como veremos, ahora va a ser online, tomar clases online, y esto pueden imaginar ustedes que con el confinamiento en China esto se está acelerando de una manera brutal. Esperamos, como tienen ustedes ahí en el gráfico, esperamos que el 40%
de todos los que ahora están tomando clases en esa situación en China, pues que el 45% sea ya online, frente al 15% actual. Que es lo que tenemos representado ahí. Tenemos en el azul el total de los que toman clases después de ir al colegio, en azul claro los que son online y la tasa de penetración online pues que va a ir claramente al alza de aquí a 2025. Y en términos, bueno, sobre todo lo que tenemos aquí, ¿no? Solo el 73% de los estudiantes chinos viven en ciudades. Tier 3. Cuando calificamos a las ciudades tenemos en cuenta su nivel de crecimiento del Producto Interior Bruto, su proyección, su conectividad en cuanto al transporte, su nivel de desarrollo. Es decir, estas son las menos desarrolladas. Entonces, el 73% viven allí, en los países que son menos, en las ciudades menos punteras, menos desarrolladas. Y solo hay un 13% de estas escuelas físicas para tomar clases después de clase. Entonces, tiene que haber este fuerte crecimiento, sí o sí, de la infraestructura online y de estas clases desde ese punto de vista. Aquí, ¿quiénes son los ganadores? Pues los creadores de contenido y también las plataformas para llevar a cabo lo que se denomina como el e-learning. Aquí estamos viendo cómo nuestros chavales utilizan Google G Suite y allí estamos viendo cómo se utiliza Alibaba DingTalk, Tencent Classroom, etcétera, ¿no? Con lo cual esto no es lo que va a venir, sino lo que ya está ocurriendo. Y en el último gráfico les quería poner tasas de crecimiento, ¿no? Mientras que estas clases crecerán en torno a un 10% anual de aquí a 2025, pues la tasa de crecimiento anual es un 41% en términos de billones de dólares en el caso del trocito azul, que son las clases online. Bueno, en cuanto al consumo y al ocio, poco les puedo decir, más que recalcar pues, las cosas que estamos observando. Sí que recordarles que en la gran depresión financiera de 1930, de los años 30, la tasa de ahorro subió a un 28% frente a un 0%, con lo cual aquí tenemos que tomar que el consumo se va a ralentizar, obviamente, pues porque también queda un efecto de preservar el capital y de preservar los ahorros posteriormente. Solo les quería recalcar esta cifra porque impresiona este porcentaje de la tasa de ahorro. Bueno, pues nada, les descubro si ahora, si ya era importante el e-commerce, y aquí tenemos el icono, es Amazon, pues, y la presencia omnicanal, pues esto obviamente está y saldrá reforzado. Está y saldrá reforzado. En el caso también les describo aquí pues, nuevas formas de ocio, que se llama pues, los videojuegos que se llaman e-gaming o los e-sports, que es la visualización de cómo compiten otros a través de plataformas. Lo veremos más adelante. Y la publicidad online, claro, también se va a ver afectada a corto plazo. Aquí, ¿qué players hay? Aquí encontramos a Google, a Facebook, claro que van a sufrir a corto plazo, pero se va a ver reforzado tras la crisis del COVID con total seguridad a largo plazo. Aquí me gustaría destacarles que en esta crisis la publicidad online, esto es lógico, ¿no? Se va a ver ahora más afectada que en la crisis del 2008, pues porque ahora la tarta que representa la publicidad online sobre el total de la publicidad es mucho mayor. Ahora representa más de un 50% frente a un 13% en 2018. Entonces sí que se prevé mayor impacto, pero también menor ciclicidad porque luego recuperará mucho más pronto, es decir, con mucha más fortaleza. La publicidad online recuperará en 2021, proyectan un 10% al alza frente a un 3% del total del mercado y estos siempre son cifras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se beneficia de este efecto del quedarse en casa y también pues, porque los impactos en la audiencia, en el consumidor, son mucho más medibles utilizando esta publicidad online. No estoy diciendo nada nuevo, es lo que ya había antes, que se apalanca, se va a adoptar con mayor, o sea, se va a aceptar mucho más recibir esa publicidad online por parte del consumidor después de esta crisis del COVID. Luego aquí también se vincula con el alimento. Quería recalcarles pues, que el consumo de alimento pues, queremos siempre que sepa bien, que sea saludable y que además sea un producto sostenible, ¿no? Pero esto cuesta también dinero, esto ya estaba antes, ¿no? Es hacia dónde íbamos, sobre todo por las nuevas generaciones. Y también por todas las generaciones para el cuidado de la salud. Aquí tenían mucho potencial las compañías de ingredientes que ahora mismo se están viendo afectadas, obviamente, porque pues, una parte de sus ingresos era servicio a restaurantes que se encuentran cerrados, ¿no? Con lo cual impacto a corto plazo de manera bestial, de manera brutal. Estábamos pagando por la conveniencia cada vez más desde el 2008 que decidimos ahorrar hasta ahora que hemos llegado en el 2019, pues estábamos dispuestos a pagar por la conveniencia, a pagar por comida preparada, a pagar para que me la traigan a mi domicilio con todos los repartidores en bicicleta. Es decir, esto era algo que se estaba convirtiendo en estructural.
pues seguiremos dispuestos a pagar ese precio mayor, es lo que me refiero a como consumidores a nivel global, es decir, porque como pongo arriba, pues vamos a ver cierta preferencia al ahorro frente al consumo como al salir de cualquier tipo de crisis. También les hablo allí del consumo de carne y lo relaciono con las emisiones de gas de efecto invernadero. El Economist, este medio, declaró en 2019 que el 2019 era el año vegano, ¿no? Para cumplir el 2% de no superar esa métrica frente a los niveles preindustriales, necesitamos, dicen, consumir un 75% menos de carne roja, un 90% menos de cerdo y un 50% menos de huevos. O sea, lo que quiero decir es que vamos hacia un consumo más vegano o flexitariano, como veremos más adelante cuando hablemos de la alimentación, pero esto es otra mega tendencia que no escapa, es otra temática que no escapa en la presencia de las carteras que invierten en megatemáticas, en megatendencias. La inteligencia artificial, pues como pueden ustedes imaginar, pues para intentar convencernos como clientes, para encontrar la solución, el servicio, el producto, para ofertárnoslos en el momento adecuado, centrada en el cliente, la realidad virtual, la realidad aumentada, para que los videojuegos tengan una experiencia más atractiva, para que la experiencia online sea mucho más atractiva. En todo esto sí que se va a invertir y va a seguir teniendo mucho potencial de crecimiento. Por último, los perdedores los podemos tener todos en la mente, pues son las viejas formas de ocio, son los centros comerciales, los viajes, que tendrá un impacto estructural, los hoteles, y es un fuerte impacto en la era COVID por la reducción de capacidad y porque, pues miren ustedes, 2/3 partes del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos y en España es el sector servicios, es decir, si tengo menor capacidad, si tengo menor escala, tendré que subir precios. ¿Estaremos dispuestos? Bueno, todo esto lo veremos y son los impactos estructurales que nos quedarán de aquí en adelante. Aquí vemos, les quería manifestar esto para que vean, ya se lo pueden imaginar, pues tenemos aquí en el gráfico, esto se refiere a el pago, bueno, lo podríamos vincular también con el pago, que lo veremos más adelante en medios tecnológicos, acuérdense de este gráfico del principio de la izquierda, y la línea amarilla es los pagos online a través de plataformas digitales de pago, que ven ustedes que está aguantando mucho mejor, y la línea azul es el pago total con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces pueden ustedes imaginarse que compañías de infraestructuras de redes de pagos como Visa y Mastercard pues van a sufrir y están sufriendo, pues pese a que la temática estructural de largo plazo, que es que en emergentes sustituyan el pago con monedas al pago con tarjetas, va a seguir presente, pero estamos viendo la resiliencia en esta época de crisis, pues del pago a través de medios digitales, a través de plataformas digitales, como lo puede ser perfectamente un PayPal, que tendría una exposición del 100% al e-commerce o al m-commerce. O sea, son todas estas ideas las que vamos teniendo en cartera para poder llevar a cabo la gestión. Eso sí, este gráfico está excluyendo la categoría de viajes, porque sería fuertemente disruptiva, porque esta categoría está viendo unas caídas del 70, 80, 90%, es decir, estos gráficos empeorarían en las dos patas, tanto en la azul como en la amarilla. Lo que queríamos era desagregar ese pago con tarjetas del pago que se efectúa online, digital. Y aquí en el otro gráfico pues lo que vemos son cómo hay, qué categorías, por curiosidad, ¿no? Qué categorías pues en esta época de crisis, aunque los datos solo son hasta 24 de marzo, no tenemos datos hasta abril, pues obviamente lo que se encuentra recalcado es en agregado el e-commerce y vemos pues que está creciendo en marzo contra febrero y que están creciendo pues categorías como el alimento básico, la electrónica, aparatos para realizar deporte en el hogar y también el consumo personal frente a los grandes desfavorecidos pues que son los retailers de ropa, ¿no? Dentro también de esta temática de ocio, pues destacar los videojuegos online. Quizás a nosotros nos vienen un poco no de tanto interés, ¿no? Pero sí que aquí la importancia es fijarnos en lo que le interesa a la generación Z, que es aquella nacidos entre 1995 y 2009, que son 2 billones de personas en el mundo y que representa un 25% de la población mundial. Aquí me gustaría destacar, quizás ya lo conozcan, es este juego Fortnite.
de la compañía Epic, que lo llamo que fue un game changer, cambió la industria de los videojuegos en 2018, porque es un videojuego que se puede jugar en cualquier terminal, en el móvil, en el ordenador, en el portátil, en la televisión, se puede jugar en cualquier terminal y puedes jugar con todos los jugadores que a ti te parezca, ¿no? También es un medio de socialización y permite una fidelización. Esto ha tenido, luego también monetiza de otra manera los videojuegos, pues permitiendo add-ons, pago por cada instrumento que quiero unir a mi avatar, pero esto fue realmente disruptivo. Esta industria, como pongo en el punto cero, es una industria que ya se encuentra digitalizada, pero hacia lo que vamos es hacia la nube y el streaming, como ha sido las películas y la música. Ahora mismo hay muchas plataformas de videojuegos en la nube para efectuar este streaming de los videojuegos. Aquí vemos a Microsoft con xCloud, vemos a Google con Stadia, vemos a la compañía de semiconductores Nvidia con GeForce Now y Amazon está desarrollando su propia tecnología, con lo cual si hay nuevos entrantes es porque aquí hay futuro. Y aquí es clave la tecnología 5G para poder hacer este despliegue porque nos favorece esa baja latencia que comentaremos más adelante. Esto mejora las expectativas para todos los que creaban videojuegos, para los que se llamaban publishers, y nos iremos pues de nuevo a este modelo de suscripción que aparece muchas veces, ¿no? Modelo de suscripción para películas, modelo de suscripción para videojuegos, modelo de suscripción para el transporte, modelo de suscripción, ¿no? Esa es otra temática que podríamos tener en la mente. También estas plataformas y otras permiten la retransmisión, simplemente la visualización de cómo otros juegan, como Twitch de Amazon o Douyu en China, y a la vez se están convirtiendo en plataformas sociales. A esto me refiero con nuevas formas de monetizar, no solo con publicidad, con sponsorización y con otros modos. Y a la vez, pues, no solo son videojuegos, sino que son plataformas sociales, porque se gastan muchas horas chateando unos con otros y comentando juegos, etc. Y esto se encuentra intrínsecamente conectado con lo que os pongo al final, con los eSports. Los eSports es un ecosistema que generó 1.000 millones de dólares en 2018, con lo que os pongo sponsorización, derechos de emisión, publicidad, organización de eventos, y se espera que esta cifra se multiplique por 3 de aquí a 2022. Estos eventos tienen fuertes audiencias, como las audiencias de la NBA o de la Liga Nacional de Fútbol, la National Football League en los Estados Unidos. De hecho, pues obviamente con el confinamiento se canceló el Grand Prix de Australia e incluso Max Verstappen tomó parte en un Grand Prix de Australia de manera virtual. Como anécdota se quedó el número 11, pero esta competición tuvo una audiencia superior a la de otras eSports, como pueden ser videojuegos como League of Legends o Call of Duty, ¿no? Con lo cual quiero decir que esto tiene mucho potencial y nos tenemos que fijar en esta generación Z. Pasando ya a la alimentación, otra temática, pues dos cosas que quiero que les queden en la mente y que seguro que ya está en su mente. En primer lugar, vamos a ir hacia una desglobalización, es decir, esto que nos trae el COVID, vamos hacia una desglobalización. En los años 2000 hablábamos de la potencia de la globalización, de sus puntos buenos, de sus puntos malos. Ahora hablamos en general, lo que trae esto es la desglobalización y asegurar la cadena de suministro de cada uno de los países. Excepto para lo que hemos visto, ¿no? La educación online. Ahí vamos hacia una globalización. Queremos garantía de suministro. O sea, en amarillo y en naranja pues tenemos a los que son países netos importadores, es decir, que compran del exterior, y tenemos a los países netos exportadores en azul y en más oscuro, es decir, que venden al exterior en agregado. Pues hacia lo que vamos a ir es hacia que esto lo que quiere cada país es tener asegurado su suministro de alimento, como estamos viendo en este momento, para sobre todo tener una mayor trazabilidad de lo que es la cadena de suministro y la cadena del alimento. Y unido a ello, pues todos estos temas de las zoonosis, de las enfermedades que saltan de los animales a los humanos, tanto pues por contagio como por consumo de alimento, y por ello sí que va a ser con un cambio estructural y de largo plazo ir hacia esa mayor seguridad, trazabilidad y transparencia en la cadena del alimento. Las temáticas a largo plazo en la alimentación siguen presentes, por cierto, en una cartera que invierte con criterios de inversión socialmente responsable. Alimentación es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, y el cero pobreza, que es el número 2. Y aquí la temática es que habrá más bocas que alimentar. A pesar de la tragedia que estamos viviendo estos días, con numerosas muertes, se sigue esperando un incremento de la población de un 25%. En 2050, esos son 10 billones de personas y son al día más o menos 200.000 bocas más que alimentar. Sigue presente el crecimiento de la clase media en emergentes. Ya hemos visto su aspiración de más educación para poder aspirar a esa clase media.
La evolución de las preferencias de consumo, esto se mezcla con lo que hemos visto de consumo anteriormente, consumo saludable, vegetarianos, flexitarianos, suplementos nutricionales, ingredientes, el desarrollo de proteínas vegetales. Queremos productos que no tengan lactosa, queremos productos que no tengan glucosa, eso es lo que somos y es lo que veremos y continuamos siendo en función de los precios, pero es hacia donde vamos y es hacia donde nos llevan muchas megatendencias. Como hemos visto, las zoonosis, el origen animal del COVID, representa un antes y un después en la gestión de la seguridad y transparencia en la cadena de suministro, porque 3/4 partes de las infecciones humanas tienen procedencia animal. Otro tema a tener en mente, el alimento malgastado, 1/3 de la comida se malgasta en el trayecto del lugar a tienda, sobre todo estos en países emergentes, obviamente en países desarrollados no. Y también el aspecto del cambio climático, que un 25% de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen de la agricultura y de la ganadería, en concreto un 15% de la ganadería. Y sobre todo son muy intensivas en el consumo de agua, que es un bien escaso, también temática de inversión socialmente responsable. Con lo cual hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Como hemos dicho, el 80% de los países no producen suficiente comida para autoabastecerse y esto va a ser una temática que va a cambiar de manera radical. Y por último, de nuevo, abrazamos la tecnología en cada una de las industrias que estamos mencionando. Tecnología, ¿cómo podemos hablar de esta tecnología en el campo de la alimentación? Con mucho potencial de crecimiento, pues para la optimización de los insumos. Me refiero y la toma de decisiones. Es decir, hay compañías como Trimble en los Estados Unidos que efectúan estos servicios y desarrollan estos software con fuerte crecimiento para llevar a cabo a través de la geolocalización y la gestión del dato y la aplicación de la inteligencia artificial, pues llevar a cabo el manejo en remoto y saber también con el análisis de los datos qué momento es el óptimo para llevar a cabo la irrigación y cuánto fertilizante nitrogenado, porque esto es altamente contaminante, el fertilizante nitrogenado, con lo cual cuánta cantidad tengo que hacer para que sea provechosa mi cosecha. También el uso de las pesticidas para intentar reducirlo. Y todo esto, el tema de los drones también con fuerte potencial, esto es tecnología aplicada al campo de la agricultura. El Internet de las cosas también y el blockchain para lo que hemos dicho, llevar a cabo una trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro. Esto ya quizás es más para el largo plazo, pero lo tenemos que tener en mente con una población que no se dedica a ser ganaderos ni a ser agricultores. Es una agricultura urbana vertical que también se encontrará vinculada con la automatización y lo que se llama una plantación controlada, exactamente lo que se quisiera en un mundo en el que las pandemias se multipliquen cada 2x3, llevar a cabo una plantación controlada y saber de dónde procede el alimento y llevar a cabo esa trazabilidad. Lo negativo de esto que se llama como el vertical farming, la agricultura vertical, es que gasta más luz, pero bueno, conforme se vaya, porque es con el LED, ¿no? Y además ocupa mucho más espacio. Actualmente esto no es una entelequia, esto sí que existe en Japón y son las únicas plantaciones rentables que son para vegetales, por supuesto. A plena capacidad, como curiosidad, a plena capacidad allí se producen unos 30.000 cogollos de lechuga al día y los beneficios son que se hacen sin pesticidas, de una forma más inteligente, con menor consumo de agua, se optimizan los insumos, es el incremento de la producción por metro cuadrado, con lo cual esto no es baladí, tiene su importancia y veremos cómo van evolucionando las dinámicas sociales y hacia dónde nos lleva. Lo último también sería, bueno, lo último no, ya lo estamos viendo, consumiendo estas hamburguesas vegetales, pues replicar ese sabor de la hamburguesa con proteínas vegetales. Y por último, pues eso, ¿no? Muy de largo plazo o quizás no, el llevar a cabo la fabricación de carne en laboratorio, es decir, porque dicen que es altamente ineficiente por tiempo y por recursos y por coste de transporte y por contaminación, pues el desarrollo de la ganadería, pues que al final con una molécula se desarrollará la misma proporción de carne que consumiremos, ¿no? Eso es lo que se está, y hay muchas startups invirtiendo en esto en los Estados Unidos, carne fabricada en el laboratorio. Yo les quería presentar hoy megatendencias a la vez que cómo impactan en el corto y en el largo plazo. Continuamos y vamos avanzando. La temática de la salud fundamental hoy en día y yo quería comenzar con la importancia de las terapias génicas. Como curiosidad, quizás ustedes ya lo saben, pero en el 2002, en el 2003, en la crisis del SARS, a los científicos estadounidenses y canadienses les costó 5 meses llevar a cabo la secuenciación completar la secuenciación del genoma del virus, pero a los científicos chinos les ha costado menos de 30 días actualmente y esto es porque los costes de secuenciación caen, las máquinas de secuenciación, como por ejemplo las que tiene Illumina, van siendo cada vez más accesibles. Tengan ustedes en cuenta que hace 20 años llevar a cabo la secuenciación del genoma costaba $100 millones en el 2001, $100 millones. Ahora cuesta
$600. Es decir, fuerte reducción de costes, lo cual es fuertemente positivo para la humanidad y para llevar a cabo estos estudios. Además, estas terapias génicas, actualmente ya existen 4 terapias génicas que están aplicándose, no solo están en fase de estudio. Aquí tenemos a la derecha todo ese incremento de todos esos terapias génicas, esos active trials, todos esos ensayos clínicos que han estado creciendo hasta la actualidad y que están ganando preponderancia. Y ya hay 4 que sí que se utilizan para los tratamientos en los Estados Unidos, no en fase de desarrollo, sino utilizándose. La epigenética o la genética moderna pues no tiene que ver con las alteraciones en el ADN en el momento de la concepción, sino reacciones medioambientales, reacciones físicas y cómo modifican la actividad de nuestro ADN, con lo cual esto se encuentra con mucha pena vinculado con la evolución de los cánceres, con lo cual aquí las terapias génicas están siendo muy utilizadas para llevar a cabo la lucha contra el cáncer y llevar a cabo esas terapias personalizadas, terapias diana, que son personalizadas a cada tipo de paciente. Y esto es lo que es el futuro, esto es lo que están las grandes compañías farmacéuticas. En esto, en las terapias génicas y en la aplicación de la tecnología para incrementar la productividad de los ensayos, porque cada vez las farmacéuticas tienen que invertir sus recursos para dar cura a enfermedades mucho más complicadas y la productividad, las ganancias en productividad cada vez es más complicado. Pues la tecnología, como vemos en el gráfico de abajo y avanzo un poco, la tecnología sería el círculo en amarillo y vemos cómo, y esto nos marca el nivel de digitalización, el nivel de tecnología aplicado a la industria del farma, a la industria de la sanidad. Y vemos que es muy bajo, con lo cual queda muchísimo potencial de mejora para llevar a cabo esto, ¿no? La salud al final genera el 5% de los datos globales que se están generando, el Big Data, la gran generación de datos, otra vez hablamos de tecnología, sin embargo es una de las industrias menos digitalizadas como podemos ver en este gráfico. Esto que nos permite la epigenética o la secuenciación genética sí que nos va a permitir pues, encontrar esta vacuna para el COVID, ¿no? Y vimos cómo Qiagen, que es una compañía que tenemos en el Ibercaja Sanidad, pues es líder en estos kits de extracción de ARN y reactivos, que por cierto estos reagents escasean, lo dijeron en Estados Unidos, y fue el fabricante del primer test para personas con síntomas en los Estados Unidos. O sea, no hablamos de algo por hablar, estamos hablando de algo que está cambiando el mundo actualmente. Seguimos avanzando. La temática de reducción de costes, vuelvo a decir, no es que hay que reducir en educación ni en sanidad, sino que tengan ustedes presente que Estados Unidos gasta el 18% de su PIB en gastos sanitarios, es decir, no son eficientes y por eso cada vez que se avecina una elección, pues la retórica electoralista gira en torno a si se va a efectuar ese cambio de un sistema privado a un desarrollo de una seguridad social a la española. Por cierto, que se han ido retirando todos los partidarios de esa sanidad pública en Estados Unidos de cara a la carrera presidencial en Estados Unidos en noviembre, pero esto también, el propio Trump, que parece siempre muy pro mercado, les ha metido caña a las compañías farmacéuticas porque siempre Estados Unidos ha sido un entorno muy benigno para una fijación de precios de los medicamentos más alto y ahora les ha dicho que tienen que indexarse a lo que son los precios, a una cesta de precios en Canadá, en Europa, etcétera. Con lo cual es un tema, quiero decir que es un tema que está muy candente en los Estados Unidos y se acelera con la pandemia, pero porque hemos visto esas cifras de endeudamiento que estamos llegando de nuestro Producto Interior Bruto para poder salir de esta crisis, ¿no? Con lo cual vamos hacia esta temática con mucho crecimiento estructural y secular en el tiempo, de reducción de ingresos hospitalarios, como pues por ejemplo, como ponemos abajo, también con la cirugía mínimamente invasiva a través de la robótica. Para llevarlo a cabo también hace falta que el mejor experto lo pueda hacer a distancia. Necesitamos una red de 5G, de infraestructura de telecomunicaciones móvil 5G muy desarrollada, como veremos, para poder llevar a cabo estos cambios tan radicales. De nuevo, como hemos visto en la primera diapositiva, es una convergencia de muchos avances tecnológicos lo que nos permite la disrupción, pero los cambios disruptivos están y vienen y se reafianzan en esta situación post-COVID. La externalización de los ensayos clínicos de los estudios que llevan a cabo para desarrollo de nuevas moléculas era una temática con fuerte potencial. ¿Qué ocurre? Que a corto plazo está destrozada. A corto plazo, estos Contract Research Organizations en los Estados Unidos está destrozado porque todos los laboratorios, excepto los que desarrollan medicamentos contra COVID, están cerrados, con lo cual está teniendo un impacto sin duda a corto plazo. La tecnología, ya la hemos mencionado, la telemedicina, compañías como Teladoc están teniendo unos incrementos de volúmenes de negocio actualmente bestiales, es la compañía de telemedicina por excelencia
y la referencia, esa robótica en cirugía para la minimización, reducción de costes, para la minimización de los ingresos hospitalarios y liberación de recursos, o sea, que atendamos verdaderamente a quien hay que atender en los hospitales. Y también el diagnóstico de la imagen, Me gustaría destacar que actualmente se ha utilizado para identificar esos síntomas de neumonía en el COVID. Se utilizan unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA que se llaman V100. Esto soporta millones de computaciones que precisa la inteligencia artificial. Estoy hablando de inteligencia artificial, un cambio radical en la medicina. Y a través de ese software se analizan miles de tomografías. Esto ya se utilizaba previamente para el diagnóstico del cáncer de pulmón, con lo cual es de nuevo la tecnología aplicada a esto es altamente disruptivo, la sanidad, y también para minimizar el coste de los ensayos clínicos, es decir, con estas computaciones, con algoritmos, inteligencia artificial, nos permite llevar a cabo un estudio previo antes de pasar a la fase de ensayo clínico con humanos y nos permite adelantar mucho en tiempos y en efectividad para el desarrollo de nuevos medicamentos, que es lo que verdaderamente importa. Por último, la vacunación. Toda la gente que es antivacuna, yo creo que después de esta crisis va a tener total certeza de que vacunarse no solo está en el beneficio personal, sino en el beneficio de los que tienes al lado, de tu comunidad. Vinculado a la salud vinculado a la salud y vinculado a la alimentación, como hemos visto, quería dedicar una diapositiva a la salud animal. Este mercado, como ven arriba, es el mercado premium de vacunas en el caso de los alimentos. Lo separamos de los animales para la fabricación de alimentos, el gráfico de arriba. Vemos cómo está creciendo de una manera brutal. Abajo vemos las compañías que se dedican a la salud animal, pues con antibióticos, aunque los antibióticos, si bien es cierto que se están prohibiendo en los animales, es en descenso. Lo que hablamos es de vacunas y de otros medicamentos. El 60% del mercado animal es para la fabricación de alimento. Obviamente a corto plazo, y no tiene que ver con la crisis del COVID, pero sí que hay una fiebre aviar en Estados Unidos y continúa la fiebre del cerdo asiático, con lo cual sí que hay impactos de corto plazo, pero hay un crecimiento estructural. Luego lo podríamos discutir con ese crecimiento no del consumo de carne y con ese crecimiento de la población que viene hacia adelante o lo que hemos visto que era sustituirlo por proteína vegetal con las mismas propiedades. Cuando se habla de esas hamburguesas hay tablas que comparan los aportes calóricos y las otras propiedades y las superan, o sea, son desarrollo de proteínas vegetales no solo para que en apariencia sea lo mismo, sino que nos está dando el mismo aporte calórico con mucho menos colesterol, por ejemplo. Eso se me ha olvidado decirlo, pero la proteína vegetal es para mejorar ese consumo de carne teniendo el mismo aporte a nuestro cuerpo. Por otra parte, vemos allí cómo tienen estas compañías en el gráfico tienen diferentes exposiciones, pues que sea el cerdo, que sea las mascotas, morados son las mascotas, el resto serían animales para la fabricación de alimento. Y en segundo lugar, vemos defensividad a largo plazo en un entorno macro de recesión, pero a largo plazo, no en el corto plazo. A corto plazo vemos impacto. Vinculado a las dinámicas demográficas, todo esto ligado a la cuarentena. Hay menores visitas a los veterinarios donde se administran los medicamentos de mayor valor añadido, como vacunas o para llevar a cabo intervenciones, y todas estas, pues como las intervenciones que se están retrasando en los humanos, pues prótesis de rodilla, etcétera, que se pueden dejar a un lado hasta que todo esto pase, pues esto sí que va a tener un impacto en el corto plazo. Como anécdota, pues en agregado la mitad de la población en Alemania tiene una mascota, y por tanto pues se siguen viendo crecimientos del 5% de aquí a 2025 de manera anual, que era y sigue siendo mayor a lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto Global, que es lo que busca cualquier cartera que invierta en megatendencias. Continuando con la digitalización y el siempre conectado, esto sería la innovación tecnológica y es tremendamente importante y esto se impregna a todo lo que hemos visto, ¿no? Está en último lugar, pero para recalcar su importancia. La digitalización es sinónimo de conectividad y si no nos centramos, si no invertimos en compañías con modelos de negocio basados en digitalización, pues invertimos en aquellos subsectores tecnológicos que permiten la digitalización, como los semiconductores, como las redes de 5G, como los centros de datos. Y si no, hemos estado hablando de compañías que se apalancan a esa digitalización, sobre todo la sanidad, que acabamos de mencionar la importancia de la tecnología,
y de los avances científicos, y también la industria pesada, la industria 4.0, que también se beneficia de esta conectividad, del estar siempre conectado y cualquier tipo de aparato siempre conectado. Vamos por partes. Entonces, el sector tecnológico, y lo estamos viendo en las cotizaciones de las acciones en bolsa, es el claro ganador en esta crisis del COVID, por la temática del me quedo en casa, work from home. Me quedo en casa, muchos valores están haciendo máximos. Y también, por cierto, y aprovecho para decir, quizás si los mercados adelantan lo que está por venir, Tesla está en máximos históricos, mientras que otras compañías de fabricación de vehículos están por los suelos. ¿Por qué? Porque se le está dando el beneficio del primer entrante y de que quizás este año sea la primera sea la primera empresa de fabricación de automóviles eléctricos que gane escala, y cuando esta fabricación gane escala, pues ya empezará a ser competitiva contra los vehículos de combustión interna, ganador. Estamos viendo compañías como Nvidia que está expuesta tanto a la temática de gaming de los videojuegos, hemos visto inteligencia artificial, hemos visto los centros de datos ahora, desde que trabajamos en casa, que todos nos queremos conectar a nuestros servidores y a nuestros escritorios. Es decir, está en los máximos, de nuevo, Microsoft presente en muchos desarrollos, en los videojuegos, también en las plataformas de streaming de los e-gaming, se encuentra presente también en el cloud, en el almacenamiento de la nube pública, es decir, también en máximos. Estamos viendo cómo hay ganadores estructurales claramente, y el mercado, pese a que estamos hablando de unas recesiones brutales, de caídas del Producto Interior Bruto del 6, 7, 8% en 2020, a pesar de que hablemos de fuertes recuperaciones en 2021, el mercado está premiando a las compañías con crecimiento estructural y a la inversión temática en esta crisis del COVID de una manera muy diferencial. Continuando con este parón que he hecho, bueno, la primera destaca lo que hemos visto, el e-commerce, e-learning, e-gaming. El pago online, ya lo hemos visto con la diapositiva actual y hemos hecho algún comentario. Claro, los presupuestos de las compañías en gasto tecnológico sigue adelante, pero sí que a corto plazo hay una reordenación, ¿no? Hay un trasvase de presupuestos desde los proyectos de largo plazo de automatización, de inteligencia artificial, de digitalización. Pues ahora mismo los presupuestos van a sortearlo de corto plazo. La nube, el trabajo en remoto, el software de seguridad, ciberseguridad, es decir, pero a largo plazo los proyectos tienen que quedar y quedarán intactos. El teletrabajo, ya sabemos a lo que nos referimos con el teletrabajo, no hay nada nuevo que aportar, nos referimos al balanceo de la red para asegurar que todos los que nos queremos conectar al mismo tiempo al mismo servidor o a la misma red de empresa lo podamos hacer, asegurar el tráfico, la ciberseguridad, la compartición de documentos, las videoconferencias, los sistemas operativos, es decir, esto es lo que está ahora mismo en auge en esta crisis durante la crisis del COVID. Hemos ido mencionando la nube pública, los centros de datos. Aquí hay compañías de semiconductores que lo están haciendo muy bien, como Intel, hemos mencionado a Nvidia, hemos mencionado a Micron Technology, son todo compañías de semis que están expuestas a este crecimiento brutal de los centros de datos para gestionar la nube pública, y sin duda esto está acelerando a marchas forzadas el concepto de la nube híbrida en el seno empresarial para garantizar la continuidad de la empresa. Esto es vital, y la continuidad de la economía en aquellos lugares donde se pueda hacer. Y ahí les dejo la pregunta de ¿habrá más pandemias? Pues todos tenemos en mente por lo menos el miedo a que las haya, las empresas lo tendrán y adaptarán en la era post-COVID estas nuevas tecnologías. Hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de las redes, hemos hablado del prisma del control remoto, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, del machine learning. La máxima expresión es el vehículo autónomo, que por cierto también está desarrollándose. Y Tony Sebas también habla de ello si ustedes consultan sus predicciones a futuro y cuándo eso será una realidad, y cómo todo es un ecosistema: vehículo eléctrico, coche autónomo, energía renovable, etcétera, como hemos visto. El 5G también está resultando ser muy, muy defensivo en este entorno, no por rumores que haya o no de que se pueda llevar a cabo una OPA por Nokia como hubo ayer, sino por lo que significa el 5G. El 5G es un cambio bestial, Frente al 4G, no vamos a repasar frente al 1G, pues la tecnología móvil de infraestructura móvil permitió mayor velocidad para un consumo de vídeo en el móvil, para una mayor velocidad de descarga. Pero aquí esto va mucho más allá. Esto es el Internet de las cosas, esto es la conectividad de la que hablamos, el estar siempre conectado. Reduce la latencia, que es el tiempo en el que se envía y recibe la señal, a menos de 1 milisegundo, frente a los
frente a la 4G, que son 10 milisegundos, con lo cual incluso Nokia, cuando hablaba de la conducción autónoma, hablaba de la cuantía, recuerdo, de 2 milisegundos, con lo cual es vital el desarrollo de esta baja latencia por parte de los estándares 5G, porque por ahora solo hay desarrollos que son sobre la infraestructura 4G y son más pues, para dar una mayor experiencia al cliente, ¿no? Los paquetes que ofrecen ahora los teleoperadores de 5G ofrecen una experiencia mejor al usuario móvil, un mayor ancho de banda, 20 gigas frente a 1 giga, pero no estamos hablando de la 5G en sí, más que esto se está acelerando. También permite un incremento de la densidad de conexión y muchos más aparatos se conectan al mismo tiempo. Con lo cual, esto es el Internet de las cosas y esto es el Internet de las cosas en la industria. Con lo cual, el 5G es una temática que a principios de año además se hablaba que no tenía mucho potencial porque se iba a retrasar y estamos viendo cómo incluso China el otro día ya le adjudicó mucha más parte de su contrato de desarrollo de esta infraestructura a Ericsson, incluso desbancando a Nokia y dejando y compitiendo con Huawei, también con la última fusión que ha habido en los Estados Unidos de T-Mobile y de Sprint, ahora son 3 operadores, estaban esperando hasta este momento y ahora como es algo estratégico para los países van a empezar a ver las subastas de estas 5G y también con British Telecom en UK, Ericsson firmó esta semana también acuerdos de desarrollo 5G, con lo cual en el seno de una crisis pandémica brutal estamos viendo como el 5G se está acelerando más de lo que los analistas preveían. En la industria 4.0, pues a corto plazo claro que se ve impactado el presupuesto para poder invertir en automatización de procesos, robots, acceso en remoto. Pero, como les pongo aquí, esa garantía de las cadenas de suministro va a ser clave de aquí a largo plazo en la era post-COVID y esto va a tener fuerte crecimiento estructural, unido a los sensores, a la eficiencia energética, me estoy refiriendo al vehículo eléctrico que necesita semiconductores, me estoy refiriendo a los sistemas de refrigeración para los servidores de datos que van a ganar preponderancia y, como hemos dicho, a la agricultura de precisión. Esto es el trabajo desde casa, son algunos gráficos bastante actualizados de 1 de abril, pues vemos cómo en la primera Zoom y Microsoft pues están siendo los mayores beneficiarios de esta temática del WFH, Work from Home. En la segunda estamos viendo como en el caso de la nube, estamos hablando de la nube, pues Google y en segunda posición sería Microsoft los vencedores. Siempre son los vencedores, sé que se ve muy mal, pero son los vencedores los que más tarta rosa y morada tienen. Y en la última parte, pues en cuanto a adoptar, tener acceso virtual al escritorio o adoptar lo que se llama escritorio como servicio, DAAS, pues pese a que ya había muchos desarrollos de hacerlo como software, pues todavía está preponderando el hacer ese acceso a tu escritorio como si estuvieras trabajando en tu empresa, en tu lugar de trabajo, pero de una manera como se llama VDI. Todavía está esa preponderancia que les quería recordar. Por último, recordar la importancia de la inversión socialmente responsable, que es ya una megatendencia. Desde el punto de vista financiero, nosotros tenemos una cartera de productos que se refieren a inversión socialmente responsable mixta y en concreto algunos que se mezclan con megatendencia, con lo cual doblemente inversión en megatendencias. Hay estudios que hablan de la reducción de los riesgos de cola financieros. Hay estudios que avalan que identificas mejor a los perdedores. Pero lo que sí que cada vez está más demostrado es que, aunque parezca que no, se mejora el binomio rentabilidad-riesgo y la generación de extra de retorno sobre los índices de referencia que no aplican gestión socialmente responsable. Bueno, esto es lo que, hacia dónde va esta inversión. ¿En qué consiste? Pues consiste en aplicar criterios no financieros, extrafinancieros, ambiental, social y gobernanza, a los criterios financieros que tú usas para analizar tus inversiones. Es decir, analizar cómo la empresa gestiona esos aspectos extrafinancieros, la A, la S y la G, pero desde el punto de vista de la materialidad, es decir, cómo impactan en su capacidad de generar beneficios y, por tanto, en su precio de cotización en bolsa. Hay flujos de inversión, sobre todo en ETFs últimamente, incluso en el seno de la crisis del COVID, que porque existe apoyo regulatorio y por la creciente demanda social de los millennials, sobre todo es el colectivo que más se enfoca en invertir con criterios de sostenibilidad, pues en definitiva sí que estamos viendo que los inversores quieren alinear sus convicciones sociales y medioambientales con sus inversiones financieras. Y para mí eso es verdaderamente ser un inversor de impacto porque puedes cambiar las cosas. Europa sigue siendo líder, hemos hablado de esto al principio, la Comisión de Expertos de la Comisión Europea
hasta ahora todo esto de la inversión socialmente responsable sí que a nivel regulatorio estaba muy enfocado en la E o en la A de medio ambiente, y esto de la crisis del COVID lo cambia radicalmente. Ahora mismo el foco se encuentra puesto en la S, de cómo gestionas a tus empleados, de cuál es el gap del salario medio de empleado con salario medio de directivos, qué están haciendo los directivos, a qué están sacrificándose los miembros de los consejos de administraciones en esta crisis. Si van a introducir métricas también sociales, porque ambientales ya se habían introducido en muchas empresas, como por ejemplo Ibergas, si se van a meter también criterios sociales para el cálculo de esos bonus de los directivos. Es decir, aquí se abre un amplio debate y de estudio de esa transición, como pongo al final, de la A a la S, y siempre teniendo presente la importancia de la gobernanza. Por último, me gustaría destacar que el mercado de los bonos verdes sí que se encuentra muy desarrollado, es incipiente, pero se desarrolla de una manera fuerte porque ya existían unos estándares y ahora Europa está definiendo sus estándares, que a la vez se encontrarán vinculados a la taxonomía, con lo cual por eso hablo de la potencia del apoyo regulatorio que hay detrás. Y ahora, pues vamos a ver, yo desde mi opinión creo que vamos a ver un crecimiento fuerte de lo que se llaman bonos sociales, que irán, o sea, los bonos verdes y los bonos sociales son un bono como cualquier otro bono, pero esos fondos que se captan de los inversores se destinan a un proyecto concreto que tiene que estar definido, y después hay un seguimiento por parte de verificadores. Pues no solo destinar el dinero a proyectos que permitan la adaptación al cambio climático, sino también que nos permitan salir de esta pandemia. Y ya hay ejemplos de estas emisiones sociales que están ligadas a la crisis del COVID. Estos días han sido sobre todo entidades supranacionales como el Banco Nórdico de Inversiones y otros en emergentes, y de compañías privadas sí que ha habido un caso como la compañía americana farmacéutica Pfizer, que ha emitido un bono donde parte de ese bono social se encuentra vinculado a los efectos de la crisis del COVID. Y ahí, por último, les pongo, pues claro, cualquier cartera que se gestione aplicando estos criterios abraza los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es la mayor iniciativa de carácter privado de responsabilidad social corporativa, y, por supuesto, pretende ayudar a la consecución, invirtiendo en aquellas empresas que luchan por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 en la perspectiva de 2030. No sé cómo voy de tiempo, pero lo voy a dejar aquí y para poder atender cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Miriam, de verdad que muchísimas gracias. Yo contigo he hecho un ejercicio de concentración porque es que cada palabra que decías era absolutamente utilizable. Normalmente intento hacer un resumen de todo aquello que has planteado, pero con la gran exposición que nos has hecho, la verdad es que resulta complicado transmitirte toda la enhorabuena que están comentándose ya en el chat, decir a nuestros asistentes que por supuesto es el momento de que ellos ahora te planteen directamente las preguntas que quieran. Puedes acceder luego tú al chat y ver todas las felicitaciones que te están llegando, ¿vale? Mira, ya tenemos una pregunta de Luismi. Luismi, si quieres puedes activar tu micro y plantearle directamente a Miriam la pregunta. No sé si nos oyes, si tienes posibilidad de hacerlo porque tienes micro o no. ¿Hola, Luismi? ¿No? Vale, pues entonces te la voy a transmitir yo, Miriam. Dice, hola Miriam, ¿qué opinas sobre el crecimiento brutal de Amazon y sobre el crecimiento de la bolsa actual? ¿Es un crecimiento ficticio por la inyección de los bancos centrales y la Reserva Federal? ¿Y esto creará un crecimiento en W? Eso es lo que pregunta Luismi. Vaya pregunta. A ver, que lo estoy leyendo aquí. A ver. Más preguntas. Bueno, pues primero, Amazon está cotizando súper cara, ya sabemos que es un gran ganador en esta crisis y bueno, cada día vuelve a subir, ¿no? Ahora mismo lleva un gráfico vertical que asusta, también incluso superior al de Tesla, incluso superior al de otras compañías que también están apalancadas a estas temáticas fuertes como Citrix, ¿no? Que nos permite trabajar desde casa sin perder el ritmo de trabajo. O sea, Amazon se está viendo beneficiada y es cierto, tiene... ¿Cuál es la crítica? La crítica son múltiplos de valoración muy elevados. La crítica es que siempre tiene que hacer, o sea, que tiene unos márgenes operativos EBIT muy bajos por ese fuerte coste pues, de publicidad y también pues, de todo el reparto y todos esos costes operativos que conlleva, pero el crecimiento de los ingresos es brutal y todas sus iniciativas son exitosas. Y cada vez trata mejor al accionista con esas críticas. Sí que desde un punto de vista de la inversión socialmente responsable se le critica mucho
por esa gestión del producto, que tiene que mejorar en la gestión del producto, pero yo creo que incluso con la crisis del COVID se va a ver que está mejorando esa crisis, que está mejorando esas críticas que se efectuaban de la gestión del producto, ¿no? De productos defectuosos, del atención al servicio, etcétera. ¿Qué más? Está expuesta, como ya sabes, a la nube pública, a pesar de que sigue teniendo preponderancia Microsoft, pues porque como es una compañía más enfocada a empresas, confían más en la adopción de la nube pública de Microsoft que de Amazon, pero con un crecimiento bestial. Hemos citado a Amazon como incipiente desarrollador de una plataforma para apalancarse a lo que es el e-gaming, con lo cual Amazon tiene el músculo financiero para poder meterse en cualquier envergadura, en cualquier proyecto y desbancar a cualquier otra industria, con lo cual yo creo que el crecimiento está siendo exagerado con estas subidas tan fuertes porque, como he dicho antes, el mercado está poniendo en precio al ganador, al que tiene el beneficio del primer entrante, pero de una manera brutal. O sea, no está siendo nada compasivo, digamos. Deja atrás a lo que considera perdedor y cada día, a pesar de que un día suba un 4, el otro día vuelve a subir, vuelve a poner en precio al que es ganador y al beneficio del primer entrante, con lo cual ahora mismo quizás en algunas ocasiones haya que ser contrarian y pensar en lo que se está poniendo en precio, ¿no? Porque al final también yo creo que cuando pase todo este confinamiento veamos el impacto en los presupuestos de gasto, pues cierta ralentización del consumo habrá, ¿no? Y también del gasto publicitario, con lo cual demasiado puesto en precio. De la subida de Estados Unidos creo que también estamos hablando, bueno, Europa sigue rankeando como siempre peor por su mayor exposición a bancos, por su mayor exposición a aseguradoras, sector financiero. Se ha visto muy impactada Europa por los recortes de dividendo, muchísimo, porque pues, el Estado alemán y el Estado francés, en resumen, dijeron que quien acude a las ayudas públicas, pues que tiene que recortar los dividendos o que los tiene que cancelar. E incluso el regulador bancario pidió una anulación masiva de los dividendos que siguió Santander y muchos otros bancos. Los bancos franceses con accionariado del Estado han cancelado el pago del dividendo. Bueno, las aseguradoras unas sí, otras no, eso ha sido más, como es una regulación más local, cada una ha hecho caso del regulador de una manera, pero hay sectores que están francamente muy castigados y hay sectores que están brillando y tienen su razón por ese crecimiento fuerte estructural, pero ahora mismo, y los otros están fuertemente apalancados a este ciclo económico tan malo, pero quizás haya que aprovechar determinados momentos en determinados valores para ir balanceando la cartera y, como siempre, seguir estudiando e intentar ese equilibrio entre qué ofrece valor y qué ofrece crecimiento, porque para mí hay que encontrar ese equilibrio. No sé si he contestado bien, pero si no podemos mejorarlo. Está perfecto, Miriam, seguro. Mira, tenemos otra pregunta también difícil, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y es, ¿qué KPIs utilizas tú para la selección de los valores? ¿De los valores o de las empresas? ¿Nos estamos refiriendo a la inversión temática o nos estamos refiriendo a la inversión socialmente responsable? Yo entiendo que temática, pero Jiménez Zuriaga, ¿quieres tú aclarar de alguna forma la pregunta? ¿Quieres conectarte al micro y decirlo tú personalmente? Contesto a las dos, rápido. En el caso de o lo que quiera, en el caso de la inversión temática, obviamente esto no se trata de una inversión value y de valor. Aquí se trata de ver si hay un crecimiento y si ese nuevo modelo, pues por ejemplo, de las compañías de software de transición a licencias a transición a suscripciones, cómo bien lo están haciendo, cuál es ese camino en el proceso de transformación para adaptarse al nuevo entorno económico. Vemos también, obviamente en estas compañías hay balanceos trimestrales, pues hay que tener una mente fría y saber que aunque trimestralmente puedan tener un bache, hacia dónde vamos, cuál es ese crecimiento y qué temática estructural quiero tener en mente. Es decir, aquí los múltiplos de valoración financieros sí que se tienen presentes y no se compra cualquier cosa, se tiene, como cualquier cartera Ibercaja Gestión, un criterio de inversión fundamental, pero obviamente quizás no le vas a dar importancia al precio-beneficio, le vas a dar importancia al precio en comparación con el crecimiento de ventas que ofrece, o quizás aquí no quieras que repartan dividendos, quieres que inviertan internamente en el negocio porque tienen claro a qué negocio quieren llegar. Sobre todo una perspectiva de que sean capaces de generar caja, ¿no? Por eso esa reticencia a invertir primero en Uber y Lyft por la necesidad de inversiones que tendrían que efectuar. O también esa reticencia a poder haber invertido en el vehículo eléctrico hasta que no lo veas más claro, pues porque también las compañías tienen que invertir mucho, las compañías alemanas, etcétera, para poder cambiar ese modelo de negocio hasta el vehículo eléctrico. Es decir, las métricas que tenemos en mente son métricas de crecimiento en la cartera de temáticas y de generación de caja.
y en el caso de la inversión socialmente responsable son las calificaciones que nos dan agencias externas, que son MSCI y Sustainalytics, pero no las tomamos y ya está, y estamos contentos, sino que para ello trabajamos con dos casas, para contrastar la información, para contrastar las controversias que nos suministran y para contrastar sus ratings. Muy bien, Miriam. Pasamos a la siguiente, que aún tenemos un par pendientes, ¿de acuerdo? Mira, nos dice Emilio. Emilio, ¿estás por ahí y tienes altavoz? No, pues la leo yo. Los proyectos de energías renovables en España y en la eurozona se verán afectados a corto plazo, pero luego no se volverán a las energías basadas en los combustibles fósiles al ser más baratos, o por el contrario la financiación seguirá ponderando. Se está cortando. Se está cortando. Sé que sobre megavatios en España, pero se está cortando. Vale, dice, los proyectos de energías renovables en España y en la eurozona se verán afectados a corto plazo, pero luego no se volverán a las energías basadas en los combustibles fósiles al ser más baratos, o por el contrario la financiación seguirá ponderando estos proyectos renovables. La financiación va a seguir ponderando los proyectos renovables, sin ninguna duda. Como he comentado, ahora mismo son altamente competitivas estas tecnologías, tanto la solar fotovoltaica como la eólica terrestre. La eólica marina todavía le queda algo de desarrollo en cuanto a mejora tecnológica y reducción de costes, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Y a través de estas subastas, que además van a ser más competitivas, es decir, obviamente los jugadores van a ganar menos dinero, porque ahora los cálculos del valor presente de sus proyectos van a ser inferiores porque los precios de la electricidad han bajado y no van a volver a recuperar los máximos que tenían previamente. Es decir, a corto plazo veremos cómo, pues sí, los derechos de CO2 repuntarán. Cuando haya una mayor demanda energética, pues tendremos un mayor consumo de tecnologías térmicas, pero esto sí que es estructural y ya viene de mucho tiempo atrás y el apoyo regulatorio que hay detrás, tanto en España como en Europa, a la instalación de los megavatios renovables es muy grande. Las propias compañías eléctricas siguen invirtiendo en ellas, fuertes inversiones, por ejemplo, Iberdrola en solar fotovoltaica en España. Endesa está sustituyendo toda la flota vieja térmica que tiene por nuevos megavatios instalados y comprando carteras a otros megavatios que ya se encuentran instalados, con lo cual este crecimiento sí que lo veo claro que seguirá. Muy bien, Miriam, vamos a por otra que nos han hecho al principio de la exposición y es buenos días y gracias a Miriam, la hace Arturo que no tiene micro, ¿vale? Dice, ¿cómo ves la tendencia sobre el lujo y marcas? ¿Vale? Arturo decía que era negativo, pero ha visto alguna recomendación favorable. Dice, y ayer en China, cuando abrieron Hermès, casi vacían la tienda. ¿Cómo de Hermès? Que ayer abrieron en China la primera tienda de Hermès, por lo que dice, y casi vacían la tienda. Es decir, que la gente ha consumido mucho lujo. Claro, yo creo que aquí, sí, hoy está habiendo muchos datos de China. Y hoy ha habido mucha excitación en el mercado, tanto por el éxito del medicamento de Gilead, del estudio que se hizo en Estados Unidos, de que sí que a los pacientes con mayores síntomas, este medicamento Remdesivir sí que está logrando paliarlos. Y por otro lado, por estos datos de China, de las ventas de automóviles pues, repuntando, de esta reapertura que hay en China, que claro, están dejando atrás lo peor. Yo creo que sí que tiene que haber una demanda contenida que se va a efectuar, pero luego veremos cómo quedan los presupuestos de las personas. Hemos visto que se van a quedar afectados y yo creo que habría que tener una cartera más balanceada. Estas compañías también, y vinculado a la inversión socialmente responsable y a ese trasvase de la importancia de la E solo a la importancia de la S, ahora mismo la inversión socialmente responsable también vamos a exigir qué posición tienes dentro de la sociedad y muchas de estas compañías sí que han dedicado sus logísticas o sus cadenas de fabricación a contribuir y a remar para salir a flote contra la crisis, con lo cual yo creo que también las gestiones y esa capacidad de adaptación y de unos buenos balances que tenían también les permitirán sortear mejor la crisis. Pero yo creo que se tiene que ver impactado después de un impacto inicial de una demanda contenida que no se ha efectuado y de un efecto psicológico de volver a la normalidad, pues veremos más a largo plazo esto. De todas maneras, ya sabemos que detrás hay fuertes paquetes de estímulo, por ejemplo, para el vehículo eléctrico. A final de marzo China ya volvió a decir, para estimular el consumo. Por cierto, quiere ser el líder en el vehículo eléctrico en toda la cadena de valor. Ya volvió a decir que extendía los subsidios que expiraban a final del 2020 y el cero de impuestos, con lo cual
también veremos cómo aguanta el consumo en función de la inyección de liquidez que haya la economía en sistema de plan fiscal. Perfecto, Miriam. Mira, ya no tenemos más preguntas, entonces a mí me gustaría simplemente por último que nos dijeras, ¿no? Como de alguna forma un mensaje positivo en el sentido de, hemos visto, nos has planteado como la inversión socialmente responsable. Ahora te he perdido. ¿Hemos visto? Vale, hemos visto cómo nos has planteado que la inversión socialmente responsable sin duda puede ser rentable, ¿no? E incluso has planteado que en algunos casos por encima de otras inversiones. Nos has cerrado la ponencia diciendo que la inversión socialmente responsable está teniendo ya un impacto real dentro de las corporaciones, participando de la estrategia de la propia entidad, incluso fijando objetivos de remuneración de determinados directivos en función del alcance de esos KPIs, ¿no? Y enlazándolo con esto último que has comentado, que es la actitud que algunas empresas están teniendo en este momento de crisis, ¿de acuerdo? Y cómo algunas de ellas están haciendo acciones que impactan de una forma positiva en el mercado. ¿Cuánto crees tú que realmente este tipo de actuaciones pueden acabar impactando de una forma estructural en el posicionamiento de estos valores y de estas marcas, ¿no? A ver, ¿pueden acabar impactando de una manera estructural? ¿Has acabado? No, pueden acabar impactando de una manera estructural en estas marcas en cuanto a la valoración y el posicionamiento que están teniendo de su comportamiento en un retorno, ¿no? de impacto de marca y por tanto de impacto de rentabilidad. Yo creo que la reputación es altamente importante y esto va con la ISR y esto va con la gestión de la S en estos momentos, la más importante. Yo creo que tener en la retina que Gilead done todas las dosis de medicamento que hemos citado anteriormente, que las done y que siga remando o que done equipos de software o de equipos médicos al hospital más grande actualmente en España, que es IFEMA, yo creo que eso quedará en la retina de todos, frente a que fue altamente criticada con el Arboni y Sovaldi años atrás, ¿no? Para el tratamiento de las hepatitis. Trato de aportar información valiosa. Y luego creo que Inditex va a estar en la mente de todos. Creo que todas las compañías que han modificado sus cadenas de producción para efectuar esas pantallas de protección, todas esas que alegremente pues fabrican mascarillas, ¿no? Todo son muchos gestos, pero yo creo que todo esto va a quedar en la retina del inversor y va a cambiar las métricas y los KPIs para esas evaluaciones que las agencias de información extrafinanciera efectúan, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado. ¿Quieres decir algo, Miriam? Que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por supuesto, tan valioso ahora que estamos compartiendo trabajo, casa, todos juntos. 1000 millones de gracias y hasta pronto. Y cualquier pregunta pues la canalizamos a través de Luz o con mi correo o cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias y mucho ánimo. Estupendo. Por nuestra parte, por parte del ecosistema Más Empresa Ibercaja, tenemos el siguiente webinar el día 21, el próximo martes 21, y hablaremos de las personas ante los momentos disruptivos, ¿no? De alguna forma, con Yolanda Cañizares vamos a ver cuál es el impacto que está teniendo esto a nivel de personas, ¿no? El concepto confinamiento y cómo está impactando en todos nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo.